Julia Morgan es considerada una de las grandes arquitectas de los años 20, conocida bajo el nombre de la mujer de muchos primeros, debido a que fue pionera en varios ámbitos de su carrera, y también como la arquitecta de los clientes. Su carrera se desarrolla en una época dura para las mujeres, siendo que ella tiene que destacar y demostrar su potencial varias veces para ser reconocida en un mundo de hombres. No obstante, la perseverancia y la dedicación siempre fueron características de Julia, por lo que no tuvo problema en hacerse valer para que su nombre fuera mencionado. Julia nace en San Francisco el 20 de enero de 1872, en el seno de una familia influyente y progresista, cuya ascendencia se trataba de militares, políticos y comerciantes de poder muy bien acomodados. Ella es la segunda hija de Charles Morgan y Eliza Parmalee Morgan, quienes se pueden apreciar en la fotografía. Cuando su abuelo murió, su madre pasa a manejar la riqueza familiar, inculcando en ella indirectamente la percepción del papel de las mujeres independientes y autónomas, capaces de gestionar su economía y su vida. En su momento intentaron casarla, pero ella alegó que debía terminar sus estudios primero. Al final, nunca se casó y ejerció durante casi toda su vida. La que sí se casó fue su prima Lucy, quien contrajo matrimonio con Pierre Lebrun, un exitoso arquitecto de Nueva York. Pierre y Julia entablaron una buena amistad, y es él quien le sugiere estudiar arquitectura. Después de graduarse de la secundaria, Julia inicia su carrera en ingeniería en la Universidad de California. Esto debido a que se presume que, para ese entonces, no había facultad de arquitectura en la universidad. Durante su carrera tuvo como mentora Bernard Maybeck, un reconocido arquitecto estadounidense en el movimiento de artes y oficios de principios del siglo XX. Maybeck fue quien alentó a Julia a estudiar arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París, donde él también había estudiado. Después de su graduación en 1896, viajó a Europa y comenzó a insistir para poder entrar en la Escuela de Bellas Artes de París, en donde se encontró con su primer obstáculo. Las mujeres no tenían permitido estudiar arquitectura aquí. En su lucha para entrar en la Escuela de Bellas Artes se le unieron varias otras mujeres. Entre ellas destaca la arquitecta sufragista y defensora de los derechos de las mujeres, Faye Kellogg, quien ayudó a que el gobierno francés creara una ley que permitiera a las mujeres estudiar en la escuela. Finalmente, Julia pudo presentar la prueba para ingresar y logró entrar en la carrera después de su tercer intento. A pesar de que la Escuela de Bellas Artes de París no apoyaba a Julia con su decisión de estudiar arquitectura, ella persistió y se convirtió en la primera mujer en graduarse de esta carrera en esta institución, comenzando así su larga lista de primeras veces. Después de su experiencia en París, Morgan vuelve a Estados Unidos en 1902, en donde trabajó en el estudio de John Howard en San Francisco. Durante esta época, diseñó varios edificios del nuevo campus de la Universidad de Berkeley, como el edificio Hearst Memorial Mining y la Puerta Sur de la universidad. Todos estos financiados por Phoebe Hearst, quien será su principal clienta en el futuro. Aunque no estaba trabajando sola, a partir de aquí se puede ver su inclinación por la arquitectura academicista francesa, aprendida en la Escuela de Bellas Artes. Durante su trabajo con Howard, Morgan incluso tuvo la auditoría completa de algunas edificaciones, como el Teatro Griego de la Universidad de Berkeley, del que fue prácticamente la única responsable, donde el presidente Roosevelt daría un discurso de graduación. Esta es una de las obras que más evidencia su inclinación clasicista y sería solo una abreboca para todo lo que vendría después. Su trabajo con Howard no duraría mucho tiempo, puesto que éste nunca trató a Julia como una igual, sino como un asistente. Harta de esta situación, Morgan obtiene su licencia para ejercer en Estados Unidos en 1904 y abre su propia firma bajo su nombre, convirtiéndose en la primera mujer arquitecta del estado de California. Una de sus primeras obras como independiente fue la torre del reloj El Campanil, en el Mills College. Esta torre fue construida en concreto armado, lo que fue una de las mejores decisiones, puesto que fue una de las pocas edificaciones que sobrevivieron al terremoto de San Francisco en 1906. Gracias a esto, Julia ganó fama como pionera en utilizar concreto armado, por lo que poco tiempo después fue contratada para la reconstrucción del famoso Hotel Fairmont en San Francisco. Julia Morgan diseñó alrededor de 700 edificios en sus 50 años de carrera,
Gran parte de sus obras fueron para el Young Women Catholic Association, en el que se destaca el uso del estilo Arts and Crafts. En total se encargó del diseño de más de 28 edificios para esta asociación en California, Utah y Hawái. Los proyectos de Morgan eran muy variados en estilos y materiales. Su trabajo inicial estaba muy influenciado por el Arts and Crafts. Utilizando su formación en la Escuela de Bellas Artes, su proceso de diseño iniciaba con planos lógicos y después añadía las fachadas exteriores y ornamento. Su estilo incluía elementos del neorrenacimiento, el estilo colonial español, mediterráneo e islámico. Para 1919, Julia Morgan fue contratada por William Randolph, hijo de Phoebe Hearst, para construir la casa de verano familiar. Este se convertiría en uno de los más grandes proyectos de Julia. El proyecto se empezó a construir en 1919 y se terminó su construcción en 1947. Morgan diseñó profesionalmente la mayor parte de las estructuras, jardines exteriores e interiores, piscinas, refugio de animales y el campamento de los trabajadores hasta el más mínimo detalle, además de que trabajó estrechamente con William para integrar su amplia colección de arte en las estructuras. La obra tiene más de 165 habitaciones que mezclan el arte de siglos diferentes y las estatuas, los tapices y el mobiliario. En sí, el proyecto completo es una gran obra de arte, muy acertada la visión que tenía William para el lugar que demostraría su estatus y alojaría su gran colección de arte. A finales de la década de 1930, los problemas financieros de William redujeron el ritmo de su trabajo y, en 1947, abandonó el proyecto y este no se culminó. Después de la muerte de William Randolph, Julia Morgan tenía 79 años y cerró su oficina, tomando la decisión de dedicarse a su retiro. Finalmente, el 2 de febrero de 1957, Julia fallece a la edad de 85 años. Julia Morgan era una mujer que, sin importar su estatus social o el de sus clientes, dedicó su trabajo a demostrar lo aprendido y a complacer a sus clientes siguiendo los mejores criterios de la época. No se le conocía por ir a reuniones sociales, dictar conferencias o alardear sobre sus más de 700 obras, dando a entender que su ego no regía para nada su personalidad.